¿Alguna vez ha sido acusado falsamente cuando alguien viene y le dice de algo que usted hizo, cuando realmente se sabe que no lo hizo? Y en ese juicio o en esa acusación aún le trae perjuicio en contra suya. Qué horrible que es. Es uno de los sentimientos más tristes, más feos. Personalmente, algo que no me gusta es cuando soy acusado falsamente. Pero ¿qué hay de las veces cuando yo soy el que acusa injustamente? Cuando por sospechas o porque alguien dijo algo, yo consideré en ese instante un juicio que no necesariamente era correcto. A veces podía haberse apartado de la realidad. ¿Y cuán injusto es eso también? Muchos de nosotros a veces emitimos juicios sin darnos cuenta que estamos cometiendo un grave error por no conocer la realidad. En el pasaje que vamos a ver hoy día aquí en la historia en Josué, nos vamos a dar cuenta de lo que un pensamiento inapropiado de las tribus que estaban al occidente les llevó a ellos a considerar aún inclusive ir a guerra en contra de sus hermanos por un acto que ellos hicieron. Vamos a ver un poco de esta lección hoy día, aquí, en un momento con Dios. Cuando Josué había enviado al pueblo ya hacia sus casas, a las 2 tribus y medias, a la de Robén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés, hacia las tierras que ellos habían adquirido al inicio de todo este proceso de la conquista, ellos vuelven y en el río Jordán deciden levantar un altar como recordatorio para los hijos y los hijos de los hijos de ambos lados del río, para que ellos sepan y recuerden de que en todos ellos existe una común relación. Eran todos hijos de Israel, eran todos hijos de descendientes de Abraham. Y en ese sentido, estas 2 tribus y media habían levantado ese altar con el propósito de que si en algún momento sus hijos o los hijos que estaban de sus hermanos al otro lado preguntaran de qué se trata este altar, ellos puedan recordar y de esa manera mantener presente de que hay una relación íntima y estrecha que los mantiene juntos. Todos son hijos o descendientes de Abraham. Ese era el propósito de este altar. Pero cuando escucharon esto, los pueblos que se encontraban al occidente se enfurecieron. Pensaron realmente de que lo que estaban haciendo era tratarse de separar de estas 10 tribus. Y en ese instante ellos, con el ánimo aún inclusive de hasta pelear, de ir a la guerra, envían en primer lugar a un grupo de personas. Y este grupo, encabezado por el sacerdote Fines, hijo de Eleazar, se va conjunto con 10 príncipes de las tribus a preguntar qué es lo que estaba pasando, por qué habían levantado ese altar. En ese instante escuchan la respuesta que les dan las 2 tribus y media y le dice que el propósito en ningún momento era malo, que todo tenía un buen propósito, un buen sentido. Tal fue la sorpresa que en ese instante se dieron cuenta de su grave error, pues ellos pensaban que esa desobediencia, las 10 tribus que estaban al occidente, pensaban que la desobediencia podía traer juicio de Dios, podía traer castigo, y mencionan varios ejemplos para recordarles de que lo que estaban haciendo era mal y les decían arrepiéntanse de esto. Pero cuando escucharon la respuesta, se dieron cuenta que quienes estaban mal eran ellos. Consultaron a los demás hermanos, a todos, y se dieron cuenta del error. Y en ese instante decayó en ese momento esa actitud bélica y antagonista que tenían. ¿Cuánto hubiera hecho daño si ellos no hubieran ido a averiguar? Pero ya de por sí estaban juzgando incorrectamente el comportamiento de sus hermanos. Esta historia se repite a diario en nuestras vidas, sea que seamos nosotros o sea que sean otras personas. Lamentablemente muchos de nosotros levantamos juicios sin un conocimiento pleno de la realidad, sin ni siquiera ir y hacer una averiguación correcta y apropiada para saber si es que lo que estamos pensando o lo que estamos juzgando está siendo hecho de una manera correcta. Muchas veces, aún
nosotros, a causa de ese juicio inapropiado, producimos perjuicio contra alguien cuando hacemos cosas o dejamos de hacer cosas porque en nuestro juicio teníamos que actuar así, cuando tal vez estuviéramos equivocados. Lo que aprendemos de este pasaje y lo que nos enseña en este momento esa comitiva que fue al otro lado es que aun a pesar del error ellos fueron a averiguar, encontraron la verdad y ahí se dieron cuenta de quién tenía el error. Y en ese instante, pues, evitaron un gran problema. Un principio que nosotros podemos aplicarnos en nuestras vidas. Antes de emitir un juicio, antes de juzgar o antes de actuar ya considerando ciertos principios, hagamos una averiguación completa. Hablemos con las partes, hablemos con todas las personas que estén envueltas en el inconveniente, en el problema o en lo que se cree existe un problema y averigüemos antes de nada qué es lo que está pasando. Otorguemos el beneficio de la duda, de la inocencia ante todos, hasta que no se compruebe lo contrario. Si no, nosotros estaremos juzgando y a veces reaccionando incorrectamente por un juicio inapropiado. Que Dios nos ayude a velar en eso, que seamos sabios, que seamos prudentes, que evitemos que cualquier error nuestro pueda traer incorrectamente una acción inapropiada injustamente. Que Dios nos ayude y que reflexionemos en esto tan importante. Hasta pronto y que Dios le bendiga.